La detención de Pérez Corradi en el día de ayer en Paraguay, bueno, generó otro sismo político adicional al que había generado la semana pasada el hallazgo de José López con las valijas con 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez. ¿Por qué tiene una relevancia política Pérez Corradi? Porque hay que entender quién es Pérez Corradi. Pérez Corradi es el sindicado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. Y enhebra, de alguna manera, una trama que voy a tratar de mostrárselas de manera sencilla, entre lo que ha sido la política, lo que han sido negocios vinculados o al calor del Estado y el narcotráfico. Pérez Corradi, detenido ayer en Paraguay, les decía, en el expediente judicial está sindicado como el autor intelectual del triple crimen, del crimen de Forza, de Ferrón y Vina, tres jóvenes empresarios que se habían metido con el negocio de la efedrina en la Argentina. Argentina era un país que no estaba importando prácticamente efedrina como insumo principal para una serie de medicamentos y de pronto pasa a importar toneladas de efedrina. Y después nos enteramos que gran parte de esa efedrina se exportaba a México para confeccionar distintos tipos de drogas. Bueno, Forza, Ferrón y Vina aparecen una madrugada asesinados en General Rodríguez, allá por el año 2007, asesinados y el expediente judicial, después de una larga trayectoria, sindica y condena a Martín Lanata, a Cristian Lanata y a Víctor Esquilachi como los autores materiales del asesinato de estos tres empresarios que se habían metido con el negocio de la efedrina. Forza aparece en la campaña del 2007, de diciembre del 2007, en el cual gana Cristina, como uno de los aportantes a la campaña de la expresidenta, que tenía como tesorero principal a Héctor Capaccioli, que era el cajero de la campaña, el que recaudaba fondos. Bueno, gran parte de los fondos venían de laboratorios medicinales y entre otros aparece un cheque de Sebastián Forza. Capaccioli era el superintendente de servicios de salud, el que debía controlar los laboratorios y que al mismo tiempo recaudaba los cheques para la campaña. Bueno, la explosión política sucede el año pasado cuando en una entrevista con Jorge Lanata, Martín Lanata, que después se fuga y es recapturado, sindica a La Morsa como Aníbal Fernández. Es decir, la protección política que se da desde el gobierno. Martín Lanata condenado a prisión perpetua, los tres están condenados a prisión perpetua por el triple crimen. Sindican que La Morsa, el que aparece en el expediente como un personaje que brindaba protección política a todo el negocio de la efedrina, sería el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, que obviamente desde un principio desmintió todo y que hoy dijo que ni siquiera lo conoce a Pérez Corradi, que no tiene ningún tipo de relación con Pérez Corradi. Sin embargo, en el día de hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a decir que si ella fuera Aníbal Fernández debería estar muy preocupada. Aníbal Fernández, por lo visto, no está muy preocupado porque hoy se tomó un vuelo a Londres, un vuelo de British Airways a Londres, en el mismo día de hoy. Pero bueno, ha generado todo tipo de suspicacias desde el punto de vista político. ¿Qué puede contar Pérez Corradi? Si efectivamente puede identificar quién es La Morsa, esa persona que estaba en el expediente como brindando protección política, si puede apuntar para otro lado, todo en un contexto donde hay funcionarios del kirchnerismo procesados por el tráfico de efedrina. El ex secretario del Cedronar, de la Secretaría de Lucha contra las Drogas, está procesado por haber permitido y autorizado el ingreso de toneladas de efedrina. Además de secretarios privados de protocolo de presidencia. Zacarías, sí. Zacarías. Sí, y Granero, ¿no? El que era funcionario de Cedronar. Exactamente. Está en línea Graciela Ocaña, ex ministra de Salud y quien ha sido una denunciante desde la primera hora de la mafia de los medicamentos y todo lo que fue el negocio de la efedrina. Graciela, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo están? Bien, bueno, Graciela, ¿qué puede contar, puede prender el ventilador Pérez Corradi? ¿Puede significar
un nuevo sismo o terremoto político? A mí me parece que Pérez Corradi es central, digamos, tanto en la trama de la mafia de los medicamentos, donde es financista, socio de Forza, y por lo tanto también con vínculos en los aportes a la campaña del Frente para la Victoria, a los 4 cheques que aportaron él y otros, como por ejemplo Néstor Lorenzo. Digamos, el día de los asesinatos él no estaba en Argentina, él estaba en México. Digamos, también se los indica como el contacto de los carteles mexicanos, y me parece que también puede aportar mucho en la causa de, digamos, del narcotráfico por efedrina. Pero yo no me quedaría en esto solamente, sino creo que puede apuntar hacia lugares donde aún no se han explorado, como por ejemplo el destino del dinero o la protección que había en la aduana, que recibía y que Pérez Corradi había conseguido para poder pasar por ahí la efedrina, autorizada por el Cedronar. Graciela... Había como 2 bandas, Maxi, sí. Una comandada por el Cedronar, a cargo de Granero y que hoy está procesado, y otra más vinculada al RENAR, a donde aparece Pérez Corradi, Martín Lanata, San Cristófano y el propio Aníbal Fernández. Graciela, bueno, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Porque la pregunta es de dónde venía la protección política a esta banda de narcotraficantes. Siempre ha dicho Aníbal Fernández, miren, quien está procesado y la responsabilidad, y yo tenía una interna con ellos, era el Cedronar. No es que Aníbal Fernández dice, el kirchnerismo no protegió al narcotráfico. Dice, en todo caso tienen que mirar a otra parte del gobierno, no mirarme a mí. Y apunta a Granero, a los hermanos Zacarías. Pero bueno, también otros apuntan, como bien vos decís, al propio Aníbal Fernández. Mira, Maxi, la verdad es que había una interna en el gobierno y nadie podía, por lo menos yo no me la explicaba hasta que me senté frente a los fiscales que hicieron la investigación del triple crimen, y ahí comprendí cuál era la interna. La interna era por quien manejaba el negocio de la efedrina, entre el sector vinculado a Graneros, a los Zacarías, que por otra parte hicieron las mayores importaciones, ¿no? El Negro López, Fuchs, Abraham, el Negro López también con gran contacto con Néstor Kirchner, que venía de Santa Cruz, y por otro lado, el área esta del RENAR, con, digamos, la responsabilidad de Aníbal Fernández. Hoy lo escuché a Aníbal, que se indica como el autor de la resolución que nosotros hicimos del Ministerio de Salud y que me costó bastante sacarla, porque la verdad que Aníbal y otros funcionarios tenían otras ideas, que era seguir con el descontrol, y que básicamente, digamos, lo que tiene que explicar Aníbal es por qué, si él ya sabía en el 2007, en el 2006, de la cantidad de efedrina que entraba, ¿por qué no lo limitaron a ese momento la efedrina? Claro. ¿Por qué, a pesar de tener avisos de fuerzas internacionales, de organismos internacionales que advertían a Argentina lo que estaba pasando ante la decisión de México de dejar de no permitir la importación de efedrina en su territorio, nada hicieron, digamos, solamente lo hicimos nosotros que cerramos muchas droguerías, entre ellas la del propio Forza, otra que había, un par que había constituido para vendérselo a los mexicanos. Graciela, y esto un solo dato, Forza nada más. Vivía, sí. Y también te digo una cosa, Maxi, nosotros éramos los que cuando íbamos, la Policía Federal, a cargo de Aníbal, digamos, avisaban, e incluso te encontrabas con la droguería cerrada, o tuvimos mi custodia, digamos, que me amenazó por teléfono, y que, bueno, cuando yo salí a las 12 de la noche, quien estaba, el único custodio que tenía, a pesar de que había hablado con Aníbal, era este tipo que me había amenazado. Graciela, simplemente un dato. Argentina prácticamente no importaba efedrina y de golpe, ¿en qué años pasa a importar toneladas de efedrina? Ya, te diría que en el 2004 empieza a haber un aumento, pero de 1 tonelada al año, ¿me entendés? Era una cosa mínima, y si querés, digamos, no iba a cambiar, pero a partir del 2005,
cuando México cierra las puertas, y fundamentalmente en el 2006 y el 2007, ahí prácticamente tenés 40 toneladas cuando Argentina necesitaba 1,5 toneladas nada más. 40 toneladas. Cuando Argentina Sí. necesitaba 1,5 toneladas para como insumo de productos medicinales que se hacían en la Exacto. Argentina, de golpe Argentina empezó a importar 40 toneladas de efedrina. Sí, digamos, un año importó 12, el otro 16, ¿entendés? Iban creciendo, pero obviamente Una locura. era algo evidente, más que evidente, y por otro lado había, y esto está acreditado en la causa del triple crimen, avisos internacionales que señalaron esto y que nadie escuchó. Graciela, Sí, y te digo, después que yo tomé esa resolución, volvieron a los cauces normales, de 1,5 toneladas, 1 tonelada, 2 toneladas, que es lo que más o menos se importa para la industria. Graciela Ocaña.